Muy bien. Bueno, esto es para crear expectativa Sí, sí, está por la perfecto. presentación y también para acicatar los comentarios que van a ver la discusión. No, bueno, es una reflexión que busca, en primer lugar, abordar algunas de las consecuencias económicas que se han presentado con la pandemia, algunas de las respuestas que han tenido los países y los acuerdos de integración, sobre todo de nuestra región andina, algunos desafíos y en segundo lugar, algunos lineamientos de una estrategia de desarrollo sostenible que están planteados en la agenda de nuestros gobiernos, de nuestros países, de nuestros acuerdos regionales para el periodo post-pandemia y que son indispensables de trabajar porque, como ha sido señalado por diversos organismos multilaterales, tanto en los países desarrollados como en los nuestros, tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar el paradigma de desarrollo, por mejorarlo, para responder a los grandes desafíos del cambio climático, a los grandes desafíos que enfrentamos en estos tiempos. Eh, hem- Hemos tenido un efecto eh, de consecuencias históricas, de caída del producto mundial, del comercio, y por supuesto esto se ha reflejado en disminuciones de más de 26 millones de puestos de trabajo y lamentablemente los avances que se habían dado con la reducción de la pobreza se han revertido en varios de nuestros países con la pandemia. Y el comercio de servicios fue el que más se ha afectado y muchos de nuestros países dependen de turismo, dependen de estas actividades que se han reducido a la mínima expresión. Entonces había una disminución del comercio internacional. Podemos ver por países que este efecto ha sido generalizado. Uno de los países más afectados ha sido el Perú en cuanto a caída de productos el año pasado, ¿no? Afortunadamente, las peores proyecciones de la Organización Mundial de Comercio no se concretaron, pero sin embargo, esa disminución ha sido muy importante. Eh, los países latinoamericanos hacia el final del periodo, en los últimos meses, han tenido alguna recuperación, pero los andinos han sido los que hemos acumulado la mayor caída, un 20% interanual. Eh, Al comienzo, por la disminución de precios de las materias primas, pero afortunadamente ha habido una recuperación de estos precios en los últimos meses. El comercio interregional muchas veces fue contracíclico, es decir, cuando la economía mundial sufría crisis, el comercio interregional entre nuestros países aumentaba y de alguna manera compensaba en algo esa caída. Sin embargo, en esta situación, esta coyuntura, el comercio interregional también ha disminuido y entre los andinos en un 30%. Entonces eso hace más grave aún la crisis a la cual nos estamos enfrentando. Si uno ve por países, ha disminuido el nivel de actividad, ha caído la demanda de servicios de turismo, se han interrumpido varias de las cadenas globales de valor por la caída de las importaciones, por la no disponibilidad sobre todo de insumos intermedios, cayeron los precios de las materias primas, disminuyeron las remesas que hacen los migrantes a sus países de origen, que en muchas economías es una fuente principal o entre las principales de ingresos de divisas, aumentó el desempleo, la pobreza
y la pobreza extrema, ¿no? O sea, ahí están los indicadores para todos nuestros países. Esta situación ha sido generalizada. En la Alianza del Pacífico cayeron las exportaciones. eh, Hay empresas que dejaron de exportar en una manera significativa y sustancial. ¿Qué se hizo? O sea, ¿qué respuestas se dieron ante esa situación? La mayoría de acciones en los países han sido, de un lado, facilitar la liquidez para evitar el colapso de la cadena de pagos, medidas fiscales para tratar de mejorar los sistemas de salud eh, y de educación, que en varios de los países se mostró la precariedad, fueron desbordados. Y por supuesto, en términos de políticas sociales, se brindaron algunas ayudas directas a los hogares, a los sectores más vulnerables, tratando con transferencias de compensar en algo esta disminución de empleos. Y mucho más complicado ha sido llegar a los sectores informales, a las micro y pequeñas empresas. Nuestros países reaccionaron individualmente, no a través de los acuerdos de integración, salvo el SICA en Centroamérica. Tempranamente hicieron algunas medidas de coordinación. Después, tanto la Comunidad Andina como la Alianza del Pacífico han tratado de dar algunas acciones que avancen en ese nivel. ¿Cuáles acciones? Fondos regionales, cooperación conjunta, técnica, medidas fronterizas armonizadas, por el confinamiento y las restricciones se tuvieron que tomar medidas, ¿no?, de aislamiento y otras que afortunadamente de forma gradual se está apoyando el retorno de pasajeros, se está tratando de avanzar en ese sentido. Entonces, tenemos para cada uno de los países estas medidas. También se acompañaron de eliminación de aranceles para varios productos que eran indispensables para atender la pandemia, facilidad en los trámites de importación, en algunos equipos médicos y para alimentos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver también que organismos como el convenio Hipólito Unanue de la Comunidad Andina trataron de coordinar acciones entre los ministerios, en las zonas fronterizas, participación de algunas iniciativas nacionales, como esa concertación de lucha contra la pobreza, etcétera, para tratar de paliar o de contribuir a paliar este problema. Lo mismo en la Alianza del Pacífico, facilitación de comercio, sobre comercio electrónico, en el sector agropecuario, políticas de apoyo a las pymes que comenzaron a impulsarse ya de manera más coordinada en un segundo momento, ¿no? Eh, Ahora hay un observatorio de la CEPAL que muestra el tipo de medidas que se dieron y se puede notar que países como Chile fueron los que más reaccionaron en el número de medidas y en la amplitud de sectores en los cuales se dieron para la vacunación, para el sector salud, en términos de medidas de reactivación económica, para empleo, protección social, educación, políticas de género también, ¿no? Y ahí podemos ver cómo hay una heterogeneidad también por el desarrollo relativo en los países, por la China que se encontraban sus niveles, sus sistemas de educación y de salud, y por la respuesta que dieron los gobiernos, ¿no? Eh, Desde la cuarentena que se dieron al comienzo hasta bonos, en algunos casos fueron varios bonos para compensar, en otros pocos. Ha habido estímulos económicos, regulación de algunos mercados,
la flexibilización en el mercado laboral para que no quiebren las empresas y sobre todo el financiamiento y la disponibilidad de créditos que se dieron por políticas fiscales y monetarias expansivas, ¿no? Que se han dado por cada uno de nuestros países en la medida de sus posibilidades, pero que también han significado la vuelta al endeudamiento externo, ¿no? La emisión de bonos y otros mecanismos en ese sentido. ¿Cómo estamos en América Latina en las proyecciones para este año y para el siguiente? Hay cifras que muestran una recuperación. Todos los cálculos señalan proyecciones de recuperación, sobre todo para este año, un efecto rebote estadístico, y el siguiente año que debería continuar. Ojalá que esto ocurra y podamos estar retornando a una situación paulatinamente que nos genere condiciones que nos acerquen a la normalidad. Pero como señalaba, hay un problema fiscal para la consolidación fiscal que algunos analistas señalan que podríamos estar reeditando, si no se toman las previsiones del caso, situaciones como la de los años 80 del siglo pasado, de nuevas crisis de la deuda, ¿no? Entonces, esta es una preocupación, debemos prestar mucha atención a las medidas que impidan que esto vuelva a ocurrir. Afortunadamente, los precios de las materias primas, del cobre, del petróleo y otros, se han recuperado y eso está atenuando el impacto negativo inicial que se había dado por esta pandemia. Entonces, va a depender esta recuperación de qué ocurra con las vacunas, con las mutaciones que se puedan dar. Como dice el Fondo Monetario Internacional, esto va a ser un elemento decisivo si se aplican o no nuevas restricciones, la sostenibilidad monetaria de estas políticas. Los niveles de informalidad han dificultado en muchos de nuestros países esa recuperación, pero también, como dice el BID y otros organismos multilaterales, se requieren reformas fundamentales. Es decir, no basta con estas políticas de emergencia que se han planteado como reacción. Son una condición necesaria, pero no podemos continuar como estuvimos en el periodo pre-pandemia, ¿no? Tenemos más del 50% de la biodiversidad del planeta, la región es particularmente vulnerable al cambio climático y hay esa asimetría, ¿no? Mientras somos los países que menos contaminamos, que menos contribuimos a ese problema mundial, somos los que más lo sufrimos, ¿no? Entonces, no podemos seguir en la misma senda que hemos tenido en el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas o qué temas de agenda están siendo señalados para enfrentar o para tratar de construir un nuevo paradigma hacia el futuro, una estrategia de desarrollo más sostenible, algo que permita que esta reactivación empalme con acciones que nos lleven a un camino de desarrollo más inclusivo? Los diferentes organismos multilaterales y también en otros países y regiones están planteando, se recomienda, en primer lugar, el tema de la transformación digital. Estamos en medio de estos cambios, de esta cuarta revolución industrial, las asimetrías se han pronunciado y varios de nuestros países, sobre todo en el área andina, la inversión en ciencia y tecnología, en innovación, está por debajo del promedio de América Latina. Y dentro de los países andinos, bueno, está mejor Chile, Colombia, ¿no? Pero varias otras de nuestras economías han destinado muy pocos recursos. Entonces, no puede haber transformación digital, no podemos avanzar en esa tarea
si no aumentamos sustancialmente esa participación, ese gasto, esa inversión en este sector. Y es el pilar para avanzar en una diversificación productiva, es decir, la posibilidad de crear nuevos motores de crecimiento que acompañen a los que ya tenemos hasta este momento. Y otro lineamiento, otro eje fundamental que se ha planteado es el enverdecimiento de la economía. Es decir, un crecimiento con energías fósiles, con las características que tenemos, la matriz energética de nuestros países, no es sostenible. Entonces necesitamos avanzar hacia nuevos paradigmas en ese sentido. Entonces, en la transformación digital hay un gran potencial eh, que pese a las brechas o heterogeneidad que hay, que podemos utilizar, que podemos avanzar. La pandemia obligó al uso de instrumentos eh, de conexión virtual en la educación, en términos de la salud, en la digitalización del aparato productivo, ¿no? Aun cuando muy heterogéneo, porque los sectores que tenían conectividad o las grandes empresas pudieron responder, pero quedaron excluidos aquellos que no tenían conexión a Internet, aquellos sectores que no podían recibir la educación virtual que se daba de emergencia desde los estados por la eliminación de esa educación presencial. Entonces, fortalecer el comercio electrónico, la facilitación, eh, los sectores como educación, salud, los temas de inclusión financiera, el gobierno electrónico, ¿no? Los servicios públicos, que son elementos que hay que atender de manera simultánea y que la emergencia obligó a avanzar con lo que se tenía en varios de nuestros países. Entonces, se debe promover esta adopción de tecnologías digitales al interior de las empresas, en sus procesos productivos, estas plataformas de comercio electrónico que nos permitan tener un nuevo camino. En cuanto a la diversificación productiva, se necesita transitar de un modelo basado solo en recursos naturales a otras con base en el conocimiento, más intensivos en capital humano, ¿no? Y en ese sentido, podemos seguir con recursos naturales, pero dándole mayor valor agregado, avanzando en las cadenas globales o regionales de valor. Y acá hay algunos ejes que nos parecen importantes. Uno es del biocomercio. Siendo países mega diversos, el uso sostenible de los bienes y servicios de la biodiversidad nativa es fundamental. Hay un conjunto de productos orgánicos que no van a jalar al conjunto de la economía, pero sí le cambian la vida a pequeños productores agrícolas, ¿no? Productores de cacao orgánico, de banano, de café, productos de la biodiversidad que sirven para medicamentos, para la industria farmacéutica, que son fundamentales en ese sentido, o servicios como el ecoturismo, que fueron sumamente golpeados, pero que paulatinamente esperamos pueda ser recuperado. Entonces, tenemos esa dimensión, tenemos la dimensión de la economía azul, ¿no? O sea, el uso y explotación adecuada de los océanos, de los recursos marítimos, la electromovilidad, que allí también se puede plantear. Todos nuestros países tienen allí un potencial significativo, formamos parte de algunos foros internacionales. Entonces, hay que enfrentar la pesca ilegal, a veces flotas extranjeras que depredan los mares en fronteras nuestras. Hay un conjunto de ejes que se pueden avanzar en esta dimensión de la economía azul. Otro elemento fundamental es el de las industrias culturales o el de la llamada economía naranja, donde siendo países con esta riqueza
pluricultural, intercultural que tenemos en nuestros países. Aquí hay diferentes áreas también en las que se puede trabajar, desde este patrimonio histórico que se tiene y su aprovechamiento, pasando por temas de diseño, por temas de industrias que tienen que ver con la música en nuestros países, esa creatividad extraordinaria que se tiene. Hay algunos autores que dicen, podrá avanzar la inteligencia artificial y la robótica en varias ramas, pero en esta de la creatividad va a ser más complicado. Entonces, esta, con el bagaje y la tradición histórica que tienen nuestros pueblos, nuestros países, es un pilar que tenemos que avanzar y desarrollar. Algunos de nuestros países han avanzado en temas de moda o los aspectos de la gastronomía y la cultura, cómo se va incorporando y que también se puede constituir en una fuente importante de la generación de recursos para nuestros países. Pero no podemos avanzar si es que no aseguramos el desarrollo de la agricultura familiar, si tenemos sistemas agroalimentarios resilientes. Varios de nuestros países tienen sectores con tecnología de punta, agroindustriales exportadores, y eso está muy bien, pero más aproximadamente el 80% de la canasta familiar de alimentos es provista por la agricultura familiar en varios de nuestros países. Entonces no podemos descuidar esa agricultura familiar. Y hay políticas recomendadas por la FAO, por el IICA, ¿no? Por diversos organismos que necesitan financiamiento, que necesita asegurar las cadenas productivas, que necesita reducir costos en la provisión de estos sectores y que en la pandemia son los que nos han seguido alimentando, pese a que había restricciones de importaciones o restricción de exportaciones de algunos países. Y como ha dicho la FAO, tenemos que evitar que esta crisis, esta emergencia sanitaria se convierta en una emergencia alimentaria. Y la agricultura familiar es un pilar fundamental en ese camino. Repetimos, no se trata de afectar a la agroindustria exportadora, al contrario, esa debería recuperarse, continuar consolidándose, sino que hay que tomar en cuenta a esta agricultura familiar que además capta empleos significativos, es fuente de ingresos para las familias en nuestros países. Y este es el tema de la economía verde, ¿no? Bueno, acá también hay distintos enfoques, desde los que la promueven, ¿no? La economía verde, desde el enfoque de UNTAC, también ha habido otros desarrollos del Banco Mundial, ha habido otras propuestas, ¿no? En ese sentido, o hay críticos también a la economía verde, desde la economía ecológica o desde el decrecimiento. Pero hay un consenso en que debemos avanzar hacia un modelo de crecimiento económico más resiliente, más limpio, ¿no? Las inversiones en desarrollo de tecnologías medioambientales crean retornos mayores, incluso a corto plazo. El trabajo de Stern, de Stiglitz muestran esto. Hay iniciativas que se están dando a nivel mundial, como la del Pacto Verde Europeo, que es una iniciativa que se le ha asignado recursos, que tiene una dimensión estratégica fundamental y que es una prioridad en estos momentos, o lo que están haciendo en Corea, en otros países asiáticos. Hay esfuerzos en nuestros países, las contribuciones para la mitigación del cambio climático en Chile, o propuestas de economía circular o de bioeconomía que algunos de nuestros países ya comienzan a impulsar, que los que han tenido mayor desarrollo tecnológico relativo ya lo han venido haciendo, ¿no? En Brasil, en México, en Argentina, en países como Costa Rica, en Centroamérica, en Uruguay, y que en los andinos, bueno, Chile, Colombia han tenido un mayor grado de avance, pero que ya están comenzando a plantearse en la agenda y que supone, ¿no?, tener una visión de largo plazo,
con la promoción de energía renovable, que tiene que haber un cambio de la matriz energética, con la modernización de plantas hidroeléctricas, promoviendo la eficiencia energética, la generación distribuida, la electromovilidad, ¿no? Y la digitalización, para lo cual es condición necesaria lo que estábamos señalando anteriormente de la inversión en ciencia y tecnología para poder avanzar en la diversificación productiva. A esto, por supuesto, se debe contar con una agenda más tradicional ligada a la recuperación comercial, el apoyo a las pymes y su internacionalización, a la infraestructura tecnológica y regulatoria para el comercio, a la facilitación del comercio. Se está avanzando en el reconocimiento de algunos estándares de medidas sanitarias y fitosanitarias, de certificación digital de normas de origen, de interoperabilidad de ventanillas únicas de comercio exterior, de facilitación aduanera. Todos estos elementos se están dando y desde nuestros países ya se ha avanzado en la Alianza del Pacífico, en la comunidad andina, en dar ese reconocimiento, obligados por la propia emergencia, pero que debe ser el punto de partida para darle un salto cualitativo a esta dimensión que tenemos. Ahora, todas estas acciones deben tener una dimensión espacial. Tiene que haber políticas de ordenamiento territorial abordadas desde una perspectiva integral, todos estos elementos de actividades tradicionales con los nuevos motores de crecimiento que se han planteado, supone una participación de los actores territoriales, públicos y privados, en una estrategia común de desarrollo a seguir, una planificación territorial a nivel socioeconómico, y un ordenamiento territorial con todos los instrumentos de los que se sirve. Aquí también hay avances diferenciados. Colombia y Chile hace muchos años tienen políticas de ordenamiento territorial. Hay otros países como Perú que no tienen todavía una ley de ordenamiento territorial que regule esa expansión. Entonces hay condiciones diferenciadas, pero sin embargo podemos tratar de dar un salto importante en esa dimensión, consolidar los avances que ya se tienen en varios de nuestros países y dar un salto hacia un avance en ese sentido. Pero eh, no puede hacerse sin financiamiento y eso supone mejorar la eficiencia del sistema tributario y su equidad. América Latina tiene en promedio 20-22% del PBI como recaudación tributaria. Varios de nuestros países, los andinos, están por debajo de ese promedio en la recaudación tributaria, ¿no? Países como el Perú está alrededor del 15-16%. Entonces hay como 6 puntos del producto más de brecha respecto al promedio de América Latina, que es bajo en comparación al promedio de otros países en Europa, en el Asia, donde está en 40-50%, ¿no? Por supuesto, esa recaudación se traduce en educación de calidad, en salud de calidad, gratuita, muchas veces en la mayor parte de esos servicios. Pero eh, tenemos que mejorar esa capacidad recaudatoria, tenemos que reducir los espacios de pérdida recaudatoria, la evasión y la elusión tributaria. Cálculo de CEPAL hablan de aproximadamente 5 o 6 puntos del Producto Bruto Interno que se pierde en nuestros países, ¿no? Los paraísos fiscales y prácticas de elusión tributaria que tenemos que revertir. Y por supuesto eso supone una cooperación internacional entre los entes recaudadores de cada uno de los países, políticas de cooperación del SIAC y otras instituciones que han avanzado en ese sentido. Y nos parece que no bastan las acciones a nivel de cada uno de los países, sino que deberíamos retomar la propuesta de convergencia
propuestas de integración regionales. De lo que ya estamos haciendo en este momento, de reglas de origen, de facilitación de comercio para enfrentar la pandemia, promover cadenas de valor regionales, promover la complementación productiva, tener una perspectiva, por ejemplo, ha salido la Carta Ambiental Andina en la comunidad andina recientemente, está planteada la agenda digital en nuestros bloques de integración, el cambio energético, la interconectividad, son puntos que afortunadamente están en la agenda y que deberíamos, en la medida en que nuestros países ya lo están haciendo de manera diferenciada, podríamos, si hay una cooperación regional, darle un nuevo aire, un nuevo impulso a los acuerdos de integración regional que han estado complicados, que han estado en crisis en los últimos tiempos, pero la cooperación científica, en términos de salud, CEPAL acaba de entregar una propuesta, ¿no?, para enfrentar esa emergencia sanitaria, para ver cómo entre los países de América Latina y el Caribe, y fue una propuesta que alcanzó a CELAC en la última cumbre presidencial que ha habido, ¿no? Entonces, hay propuestas, hay elementos que tanto CEPAL, CAF, BID, Banco Mundial y otros organismos regionales han planteado y que podemos avanzar para la integración productiva, para la cooperación tecnológica, para la convergencia de las agendas de desarrollo, para la integración fronteriza, ¿no? Hay experiencias de vacunación y cooperación entre la frontera de Perú y Ecuador, por ejemplo. Las dinámicas que hay entre la frontera de Tacna y Arica son fundamentales, o con Bolivia, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de articulación fronteriza es muy importante y podría retomarse con estos nuevos puntos de agenda. Esos son los puntos que quería yo plantear a consideración para poder establecer un diálogo, un intercambio con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Ferley. Muy, muy amplio el panorama que nos acaba de ofrecer y nos da base para una reflexión colectiva. Tenemos acá acompañándonos a un conjunto de colegas de diversos países de América Latina. Y tenía yo, para comenzar un intercambio con usted, si me permite, una reflexión inicial desde la perspectiva de nuestra red. Nuestra red es la Red Universidad Empresa, orientada hacia promover las vinculaciones de las universidades con la sociedad productiva. Está ahora actualmente muy motivada, naturalmente, por los desafíos que plantea en general el cambio climático y la crisis de la pandemia que ha afectado a nuestras regiones y nuestras universidades muy severamente. Y dentro de ello hemos estado pensando opciones que deberíamos promover desde las universidades para colaborar en estas transformaciones que usted plantea con mucha claridad y con un cuadro muy estructurado, digamos, ¿no? Se me gustaría si usted nos pudiera hacer algunos comentarios a propósito de si en su reflexión encuentra oportunidad para que nuestras instituciones de educación superior pudieran ser agentes, colaboradores para el cambio social en esta dirección. En particular, le anticipo, actualmente estamos muy orientados a la problemática de la economía circular, que usted mencionó en su presentación, que nos parece que es un canal muy concreto en donde nosotros podemos cooperar a través de la formación, de transferencia de conocimiento y demás. Y relacionado esto con un tema que usted mencionó, que sin duda que es de gran importancia, que es la transformación digital que urge en la región. Y por último, también vinculado con lo que usted presentó a propósito de la dimensión regional del desarrollo, digamos, ¿no? El desarrollo de la dimensión local. Todas estas son ámbitos de intervención que nosotros como universidades creemos que podríamos hacer colaboraciones positivas. Entonces, me gustaría saber, escuchar algún comentario de su parte a propósito de nuestra posibilidad y sugerencias eventualmente para intercambiar con el público que nos acompaña. Por favor, le agradecería alguna, y para luego dar paso a algunas preguntas que nos están planteando los asistentes. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar la labor de la red. Realmente hacen un trabajo estupendo
en ese esfuerzo de articulación de actores que son claves para el desarrollo, ¿no? Y desde las universidades con el sector privado. Entonces, es un primer punto, es una felicitación por la labor estupenda que han venido desarrollando todos estos años y que es fundamental potenciar. Ahora, yo creo que hay, primero, yo rescataría el rol que han tenido las universidades en plena pandemia. Las universidades han creado algunos equipos eh, médicos o para respiración o plantas de oxígeno. Las universidades han contribuido con pruebas moleculares, sus laboratorios los pusieron a disposición de nuestros países para el avance y la articulación en ese sentido. O sea, yo creo que probaron en una etapa de emergencia el rol extraordinario que tenían y no lo hicieron solos, lo hicieron con las empresas porque en las universidades se creó el diseño, se elaboraron estos elementos, pero fueron las empresas con su expertise, con su experiencia, las que pudieron crear, facilitar, hacer las pruebas y ponerlo a disposición de los gobiernos y de la población. Entonces me parece que ese es un primer elemento a rescatar de la acción en esta emergencia sanitaria. En segundo lugar, que a diferencia de los países desarrollados, donde la investigación la hacen las empresas y hay apoyos y fondos públicos fundamentales, en varios de nuestros países, por lo menos en la región andina, la hacen las universidades, pese a todas sus limitaciones presupuestales, pese a todas las limitaciones de infraestructura, ¿no? Y en ese sentido, las políticas para fomentar desarrollo de patentes, aumentar el número de investigadores, aumentar el número de producción en revistas científicas, que todos los miembros de la red impulsan y coordinan, son una clave fundamental para avanzar. Pero esa creación de patentes, esa creación de propuestas, se tiene que hacer con el sector privado, con el sector empresarial. Yo creo que la emergencia sanitaria nos obligó, ¿no es cierto?, a una mayor vinculación. Hay países donde esto se ha venido dando, pero ha sido un detonante para que nos pongamos a trabajar juntos. Yo creo que el gran desafío es, como usted señala, cómo en los aspectos de economía circular, de energías renovables, lo que son el uso de energía solar y otros. Chile ha hecho avances extraordinarios, Colombia en otras áreas, en industrias culturales, por ejemplo, ¿no? Donde ha tenido un rol protagónico. Entonces, en nuestros países hay un conjunto ya de gérmenes, de inicios, no es que estamos partiendo de cero, pero hay que potenciar y hay que articular. Y esa cooperación en redes como Alcue, ¿no?, son instrumentos fundamentales. Yo creo que son vehículos que permiten avanzar decididamente en ese camino. Gracias, doctor. Nos pregunta uno de los asistentes un tema que me parece perfectamente relacionado con lo que usted argumentó en cuanto al alcance y las dificultades que han tenido las políticas que se han implementado para contender con la crisis. Usted ha hecho argumentos y ha presentado un plan, una propuesta básica, un esquema básico de cómo podríamos contender a partir de las experiencias desarrolladas. A mí me gustaría canalizar esta pregunta de la compañera asistente eh, para ver, tengo alguna referencia sobre las experiencias en la comunidad andina que han desarrollado iniciativas, están en curso iniciativas que usted mismo mencionó. Me gustaría ver si usted pudiera recuperar de esas experiencias en las que usted tiene una incidencia tan directa, sugerencias que podrían ser compartibles para el resto de la región como caminos de potencial para el enfrentamiento de la crisis. Sí, ha habido una similitud de algunas de las propuestas de reacción. Como dije al comienzo, cada país individualmente.
Yo creo que un ejemplo que podemos tomar es el de Centroamérica, que tempranamente buscó coordinar recursos para adquisición conjunta de algunos insumos y medicamentos, puso fondos para poder avanzar en estos elementos. Y lo que me parece que es común en el caso de la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico, bueno, Mercosur en menor grado, ha sido este esfuerzo de facilitación del comercio, los temas de comercio electrónico, el reconocimiento de formularios, de certificados, que antes era físico, que era engorroso, se han dado validaciones con firmas electrónicas por agentes autorizados. En los temas de aduanas también se ha dado un avance en ese sentido. Se están negociando en este momento las normas de origen digitales, que ya Perú y Colombia las impulsan, pero la idea es que se sume Ecuador y Bolivia en ese camino, ¿no? Los avances que deberíamos dar en equipos médicos, en cooperación científica, nuestras universidades tienen experiencias para compartir, se han puesto en contacto, la propia red ha lanzado iniciativas en ese sentido. Entonces, me parece que las políticas fiscales y monetarias que se aplicaron en varios de nuestros países lograron, por lo menos inicialmente, evitar el colapso de varios de las cadenas de pagos, pero muchos lo han hecho a costa de endeudamiento externo, ¿no? Pero lo que también hemos visto han sido limitaciones. Limitaciones, no se llegó al sector informal, no, porque, claro, países con una inclusión financiera del 40%, no podemos, ¿no? Incluso los bonos o los mecanismos de apoyo ser viabilizados. Entonces eso también ha llevado a buscar ampliar la inclusión financiera, ampliar el comercio electrónico que están en camino en ese sentido. Otra diferencia fue con los bonos. Hay países como Chile o como Colombia que dieron bonos varios meses por la emergencia. Hay otros como Perú que dieron un bono y después de algunos meses un segundo parcial. Entonces, digamos, eh, también se ha puesto a prueba la eficiencia logística, la eficiencia burocrática, la eficiencia y el desarrollo de los estados, la interrelación entre los estados nacionales y regionales. Entonces, países como Colombia y sobre todo Chile, que tenían estos niveles de planeamiento regional y otros, han podido responder más rápidamente y también con previsión. El tema de las vacunas, el tema de avance en la aplicación de las mismas, la disponibilidad. Y creo que en este sentido hay dos temas en común que me gustaría resaltar para terminar esta reflexión. Uno es el de declarar las vacunas como bien público y el bregar en el escenario global. Todos nuestros presidentes en la cumbre, en la Asamblea de Naciones Unidas, han planteado ese tema. Tiene que haber una provisión de vacunas a nivel global, porque solo de esa manera vamos a poder enfrentar la pandemia y nuestros países están identificados con ese punto y lo están planteando en todos los foros internacionales y ojalá que junto con la OMS y otros organismos multilaterales eso pueda ser posible. Implica la flexibilización de las patentes, temporal por lo menos. Y esta oposición que había de laboratorios, algunos países europeos, con el cambio, por ejemplo, en la administración de Estados Unidos, de apoyar esa flexibilización de patentes, al mismo tiempo que hacía acuerdos con Pfizer y los laboratorios, yo creo que es el camino. O sea, no se trata de que pierdan, ¿no? Pero sí asegurar esa dotación de recursos y hay mecanismos posibles para hacerlo y me parece que ese ha sido un elemento donde estamos todos unidos en América Latina.
Y el segundo elemento que yo rescataría es el de los derechos especiales de giro. Se planteó que, al igual que la crisis del 2008, el Fondo Monetario Internacional emite estos derechos especiales de giro. Lo ha hecho. Y bueno, ahora está en debate cómo cada país lo va a monetizar, cómo cada país lo va a utilizar, pero me parece que allí también hemos estado todos unidos y de alguna manera hemos contribuido a que esa emisión, a crear conciencia y que esa emisión se haya producido. Yo creo que casos como esos debemos trasladarlos a otros temas, como los que usted señalaba, la economía circular, de la transformación digital, de la cooperación tecnológica, y redes como ALCUE pueden contribuir en ese camino y los procesos de integración regional también. Gracias, doctor. Una nueva pregunta, si me permite. Me están planteando algunas reflexiones los colegas que nos están acompañando. Desde mi punto de vista, en la experiencia de la red, creo que es fácilmente compartible esta afirmación. América Latina ha puesto a la vista todas sus carencias en la crisis, digamos, ¿eh? Definitivamente han saltado a la luz todas las fragilidades que desafortunadamente acumulamos en nuestra región, la fragilidad sanitaria que usted mencionaba, los sistemas educativos se han puesto en tensión máxima, los sistemas fiscales y sociales de soporte y demás. Creo que acá esto nos pone al mismo tiempo, como usted ya dijo también, la muestra de que hay fuerzas propias en la región que son palancas finalmente constituyen nuestra posibilidad de largo plazo para enfrentar esa tragedia, entre las cuales está el campo de la ciencia y la tecnología, que sin duda, a diferencia de otras partes del mundo, en esta tienen un papel relevante, central, diría yo, las universidades o los centros de investigación públicos, que son soporte vital para la dinámica del conocimiento y que se ha puesto a la luz ahora a la vista con los múltiples intentos que hemos hecho desde las universidades para colaborar con esta crisis en la cual hemos podido. Pero en el sentido de una pregunta que nos plantea uno de los asistentes, hay una tendencia de transformación, digamos, que usted mismo mencionaba acá, sobre que tiene que ver con la transformación digital, en la cual las universidades probablemente tendríamos que hacer mayor énfasis, que es todas las potencialidades que ofrece el desarrollo del campo de la inteligencia artificial, el manejo de Big Data y demás, que podrían ser elementos que podrían sumarse, digamos así, para la elaboración de instrumentos y de medios para que los sectores productivos escalaran su capacidad de respuesta, que en este momento es urgente, digamos, ¿no? Me gustaría simplemente algún comentario de su parte, si usted cree que o ve alguna perspectiva en esta dirección, conforme a su muy amplia experiencia en la región, si está viendo algunas iniciativas en el sentido de todo lo que tiene que ver con estos caminos de la transformación digital de la sociedad y el papel que estamos teniendo en las universidades. Sí, pues un tema central el que usted señala y los colegas que han hecho la intervención. Hay reportes últimos del BIT, el BIT Intal, por ejemplo, muestra un conjunto de experiencias para varios países de esa transformación digital. Ha salido hace unas semanas este último documento que se suma a varios de los reportes que se han hecho también desde CAP, desde CEPAL, Mundial, muestran a que en otros países se están dando estas iniciativas. El problema es la escala, ¿no? Son iniciativas, pero no suficientemente masificadas, ¿no? Y esa es una tarea fundamental, cómo esas experiencias positivas se comparten y se multiplican en la región. Y como usted señala, bueno, en la transformación digital en los distintos actores, ¿no? Primero, para la población, porque para la telemedicina, ¿no? Para eh, todas las acciones que tengan que ver con salud, la virtualización de la educación en los distintos niveles, que ha sido clave en este momento, eh, supone pues un avance también en la alfabetización digital, que es heterogénea en nuestras poblaciones, ¿no? Más en las áreas urbanas, menos en las áreas rurales. Entonces, esa es una dimensión.
La otra dimensión es de las empresas, que ya la mayor parte de empresas grandes, medianas, están digitalizadas, pertenecen a todos estos mecanismos y sistemas y lo han impulsado, pero no las microempresas, no las más pequeñas empresas, que son la mayor parte del tejido productivo y son la mayor parte del empleo que se genera. Entonces el desafío es cómo se reduce esa brecha entre las micro, las muy pequeñas empresas con las que ya tienen esta incorporación digital y además conectividad y presencia en el mundo por sus características exportadoras, tecnológicas, etcétera. Entonces hay un elemento estructural de la informalidad, de la precariedad de estas micro, pequeñas empresas, que no es fácil llegar, pero que es imprescindible actuar en ese sentido. Y la tercera dimensión es la del Estado, el tema del gobierno electrónico, porque el gobierno electrónico permite no solo la transparencia, no solo la provisión de servicios a la población con trámites menos engorrosos, sino que esa misma transparencia permite combatir más eficientemente la corrupción, porque al estar todo transparentado, todos los mecanismos y procedimientos abiertos al público, hay mayor capacidad de fiscalización. Y aquí también hay buenas noticias, o sea, Chile, Colombia, empezaron antes, hay reportes de la OECD que muestran los avances significativos que han tenido. El Perú empezó muy tarde, pero sin embargo un reporte sobre gobierno digital del año pasado mostraba que el ritmo en el cual avanzó fue significativo. Entonces se ha puesto más o menos a la par. Entonces, ¿eso qué indica? Que tenemos, pese a las limitaciones de partida y pese a las brechas de partida, posibilidades de rápidamente avanzar en ese terreno. Y el rol de la universidad y la relación con la empresa es fundamental para conseguirlo. Gracias, doctor. Sin duda usted toca temas que para nosotros están en el corazón de nuestra preocupación, digamos. Nuestra red está motivada fundamentalmente por un servicio colaborativo de las universidades hacia la sociedad en los sectores obviamente más vulnerables y con una vocación de promoción del desarrollo económico social, la mejoría social, digamos. Menciona usted a las micro y pequeñas empresas que son sin duda uno de nuestros focos de atención. Y hay que decir también que como entidades, como instituciones, estamos también enfrentados a desafíos de cambio, ¿sí? La digitalización nos llegó de un día para el otro, digamos, en un salto casi cuántico, en donde de golpe nos convertimos en universidades digitales, en muchos casos sin los medios adecuados ni la experiencia, etcétera. Pero estamos todos inmersos en un proceso de transición, de transformación, que en principio desde nuestra red pensamos, compartimos con usted la potencialidad que disponemos y en donde lo que queremos hacer es sumar nuestras colaboraciones. Yo quiero cerrar esta presentación agradeciéndole su participación, sus ideas, porque nos han enriquecido, nos dan a la agenda de la red ideas interesantes para que trataremos de recuperar y potenciar hacia el futuro. Así que entonces me voy a permitir agradecerle su participación. Voy a pedirle a María del Pilar Ramírez, que está presidiendo el comité organizador de este congreso, a que le haga entrega de manera virtual, por decirlo así, dadas estas complicadas circunstancias, de una constancia que vamos a extender como organización, agradeciéndole su participación. Muchísimas gracias, doctor, y espero que sigamos en contacto. Siempre sus ideas son muy enriquecedoras. María del Pilar, por favor, si podría saludar a nuestro colega. Yo soy el agradecido, muy honrado por la invitación. Ha sido un honor compartir con ustedes. Nuestras universidades están siempre colaborando y en ese esfuerzo vamos a estar siempre apoyando. Muchísimas gracias. Micrófono, María del Pilar. Perdón. Bueno, doctor Alan, muchas gracias por este momento tan enriquecedor para todos nosotros en la red. Le hacemos entrega de este reconocimiento por su participación como ponente magistral sobre la temática hacia una estrategia de desarrollo sostenible en el nuevo contexto global. Lo firma nuestro presidente, Carlos Alberto Chávez Rodríguez, presidente de la red Alcube de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú,
y yo en mi calidad de coordinadora general del 8º Congreso de la Universidad de IAN, Bogotá, Colombia. Pues cuando hacemos estos congresos personalmente siempre tenemos algo especial de cada país para entregarles a las personas, pero en estos momentos digitales lo mejor es entregar pues algo digital y muchísimas gracias. Esperemos el próximo año que tendremos nuestro congreso en México, que rico usted nos pueda acompañar y de pronto presencialmente podamos vernos más de otra manera, más presencial. Tenemos también a continuación una sesión de 2 mesas paralelas, en donde van a haber interesantes experiencias sobre la inserción laboral y empleabilidad y sobre nuevos modos de vinculación y su gobernanza ante la crisis. Estas van a ser mesas temáticas que se van a desarrollar entre las 11 y las 12:45. Y bueno, si usted quisiera acompañarnos, vamos a colocar aquí en el chat los links de estas mesas temáticas para seguir con nuestro congreso. Muchísimas gracias, doctor Alan. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garrido, María del Pilar y al doctor Chávez también. Un abrazo a todos. Un aplauso atronador digital para usted, doctor, y muchas gracias por su colaboración. A usted por las intervenciones y comentarios y aportes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya les voy a colocar el link aquí en el chat para las 2 mesas temáticas que vamos a tener. Un segundito.